Además, el audio viene. Que se podrán desnudar para cometer extorsión, secuestro y demás. Por temas de denuncia por parte de los militares de la policía. Buenas noches, doctor. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, fuerte y claro. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Lidia, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno. Bienvenidos al curso de soporte vital de trauma prehospitalario. El ponente a cargo del curso es el doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, la clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF por la oportunidad de encontrarnos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy suboficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, en la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y especializaciones en el área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia universitaria. Bien, sin más que agregar, doy inicio. Me interrogó si el audio es bueno, por favor, ¿podrías confirmarlo? ¿El audio es adecuado? Sí, se escucha bien, doctor. Vale, muchas gracias. Bueno, perfecto. Ok, bien. El día de hoy vamos a hablar sobre pH, TLS. Vamos a hablar sobre ese soporte vital ya que se tiene que realizar en atención prehospitalaria. ¿Listo? Cabe aclarar que un mal soporte dentro del área de APH o atención prehospitalaria es el responsable de innumerables muertes dentro del sector salud, donde independientemente del nivel de desarrollo de lesiones, pues, van a aparecer dentro de las 5 primeras causas de muerte en la mayoría de los países. La principal causa de muerte en pacientes de menos de 44 años, donde si no se realiza esa intervención óptima en el tiempo establecido, pues sencillamente no hay segundas oportunidades para poder volver a brindar esta atención que necesita eh, el paciente, ya sean en accidentes de tráfico, intoxicaciones, caídas, incendios, ahogamientos
violencia interpersonal, conflictos o también la violencia autoinfligida. Nace entonces el PHTLS siendo un programa de atención prehospitalaria de emergencias traumatológicas. Es el más reconocido a nivel mundial. Es un programa que nos va a permitir ofrecer esa evaluación sistémica de los pacientes y sus circunstancias para poder brindar unos cuidados óptimos de manera oportuna para que vayan a ser recibidos de manera eficiente, eficaz y efectiva. En ese orden de ideas, decimos que a diferencia de otra serie de sucesos, toda la población en general se va a encontrar expuesta a un trauma, a algún evento que pueda generarle un traumatismo repentino, donde se va a requerir atención y cuidados que se tienen que administrar en el lugar del evento. ¿Ya? Si bien es cierto que el área de la salud de manera intrahospitalaria, cuando se recibe el paciente dentro de las instalaciones, pues se deben cumplir una serie de protocolos ya establecidos, como puntualmente en el caso de RCCP o de reanimación cerebrocardiopulmonar, teniendo en cuenta que si el paciente llega sin signos vitales, pues se tiene que realizar el masaje cardíaco por un tiempo mínimo de unos 15 minutos para de esta manera poder brindar esa segunda esperanza que necesita el paciente para volver a retomar nuevamente sus movimientos cardíacos y su actividad eléctrica en el miocardio, aunque el paciente pues tenga cero expectativas de vida. Pero ¿qué pasa? En PHTLS, ya en atención en trauma, pues el movimiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no contamos con la misma cantidad de insumos, no contamos con la misma cantidad de equipos que se pueden ofrecer dentro de una institución en salud. Motivo por el cual, pues, es mucho más complejo para poder generar esa atención que necesita el paciente. Partiendo de allí, si nos vamos a un trauma de un colapso de dos buses, ya de dos transporte público pesado de más de 30 o 40 personas, con una única ayuda o asistencia de dos ambulancias y de dos equipos, pues la cantidad de personal por atender va a ser mayor, ya la cantidad de personas que se pueda brindar esa ayuda y ese restablecimiento que se espera. Motivo por el cual pues las personas que no cuentan con signos vitales, ya realmente pues van a pasar a un segundo plano, ya que no se puede perder tiempo realizando 15 o 20 minutos de reanimación cerebrocardiopulmonar con una persona cuya perspectiva de vida es muy baja. En ese orden de ideas tendríamos entonces que trabajar con todo lo que sea control de hemorragias, con todos aquellos procesos donde cualquier acción por mínima que parezca, pues va a ser bastante fructífera, dando una mayor expectativa de vida para el paciente. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos primero que todo a apoyar todo lo que son eventos de circulación, control de hemorragias, ya posteriormente traumatismos abiertos, entre Doctor, disculpe aquellas la personas que interrupción. cuentan con signos vitales, pues La serán pantalla no se logra en ver, doctor. segundo plano, ya para posteriormente, pues realizar todas actividades de reconocimiento y entrega hacia sus familiares. O si se cuenta con mejor suerte y llegan más equipos de asistencia, pues puede brindar esa segunda ayuda que puede ser alentadora. Posteriormente, dentro de esa supervivencia del paciente, pues hay que contar con una adecuada recuperación. Por ese motivo, en situaciones de trauma, se requiere un Doctor, especial énfasis en la atención de APH, ¿listo? Para llevarse a cabo de manera adecuada hay que tener una serie de bases, de evidencias y una metodología
sistemática, la cual va a ser de manera estándar, para tener una evaluación y un tratamiento del paciente hasta que pueda ser trasladado a un área de urgencias de manera estable y de manera segura. Entonces, Doctor, no se muestra su presentación. señor, No se muestra su presentación, doctor. dale, tranquilo, no, son estas diapositivas, ¿ya? Las tengo enfocadas en RSSP, pero la parte de pH y TLS la estoy dando de manera natural y personal. O sea, las diapositivas es netamente un enfoque de ayuda, ¿vale? Pero pues como tal, todo el desarrollo de la ponencia es parte personal y parte en RSSP y en todo lo enfocado en esa primera evaluación. Cuando nos vamos entonces a esa realización ya de RSSP, pues también hay que aprender a diferenciar entre la inclinación de la cabeza y el levantamiento del mentón y la respiración de boca a boca. ¿Por qué? Porque en personas que pueden tener un trauma mayor a 1.5 metros de altura, el hecho de realizar una elevación frente y mentón, ya lo que va a causar es una subluxación y que esta fisura se vaya a convertir en una fractura, generalmente en las 7 cervicales, ya las cuales pueden ser producto de qué, de un choque, de un trauma, ya donde vamos a tener un movimiento muy brusco, ya el cual puede colocar en peligro pues, las 7 vértebras cervicales. En ese orden de ideas tendríamos entonces que realizar una tracción mandibular, ¿vale? Eso con el objetivo de qué, de poder facilitar y despejar esa vía aérea. Para la inclinación de la cabeza y el levantamiento del mentón, entonces vamos a colocar la mano en la frente de la víctima y vamos a empujarlo con la palma hacia atrás. Eso se realiza en pacientes que efectivamente pues sabemos que no han tenido un trauma, ¿ya? Sino que tienen otro tipo de evento, ¿ya? Secundario. Vamos a colocar los dedos sobre la parte ósea de la mandíbula, cerca del mentón, y vamos a levantar la mandíbula para llevar el mentón hacia arriba. ¿Qué hay que evitar? Entonces, no presionar tejido blando, no se debe usar el pulgar y no se debe cerrar la boca de la víctima. ¿Esto por qué? Porque estaríamos obstruyendo vía aérea. Dentro de la respiración boca a boca, entonces tenemos varias incógnitas y varios mitos. Si se tiene que realizar o no se tiene que realizar. Y es que no estamos obligados ya a realizarlo, siempre y cuando no se cuenten con elementos de protección personal, como qué, como por ejemplo tener una mascarilla, ¿ya? Tener un elemento protector, que inclusive son válvulas unidireccionales, es decir, yo puedo administrar respiración boca a boca, pero los aerosoles que se van a estar intercambiando, pues no los voy a recibir en calidad de socorrista, no los voy a recibir. ¿Por qué? Porque únicamente es una sola dirección. Yo voy a administrar aire que viene combinado con pequeñas partículas de oxígeno, ¿ya? Y posteriormente, el paciente pues no va a tener ningún tipo de eh, facilidad, ¿va? Para que estos aerosoles pues puedan ingresar en mi vía respiratoria. No hay una obligación, sí estamos obligados dentro del área de la salud a asistir la emergencia, pero si no se cuentan con elementos de protección o con insumos mínimos, pues tenemos que realizar acompañamiento hasta contar con el equipo de vida. Vamos a tapar la nariz con pulgar e índice de la mano que está en la cabeza. Se va a tomar aire no profundamente y vamos a sellar los labios con los de la base de la víctima, administrando respiración de 1 segundo y observando que el pecho ya posteriormente se pueda elevar. Otra variable cuando ya contamos con insumos, pues es la respiración boca-mascarilla. Dentro de esta, pues tiene la facilidad de contar con un sello hermético, ¿ya? El cual de una u otra manera nos va a ayudar a que la fuga de aire sea menor. Y conectado a una pimpina, bombona o cilindro de oxígeno, recibe nombres distintos dependiendo del país, pues va a ser mucho más fructífera dentro del restablecimiento del aseguramiento de una vía aérea. Por otro lado, si tenemos a la mano el BBM, ya conocido comúnmente como un AMBU, que es la marca,
no como bolsa, válvula, máscara, pues vamos a usarlo también donde se va a realizar la apertura de la vía aérea y luego vamos a presionar la mascarilla contra la cara del paciente al mismo tiempo, elevando la mandíbula y administrando unas ventilaciones que van a ser mucho más eficaces que el poder realizarlas boca a boca. Bien. Importante ya tener en cuenta que pues si contamos con el DEA o con desfibriladores externos automáticos, genial porque va a ser un proceso de ayuda muy grande en el momento en el que realicemos esa asistencia. Ya realmente utilizar un DEA no tiene mayor eh, dificultad, ya más allá de poder colocar los parches en el sitio indicado, verificar que el paciente pues tenga una buena adherencia a los mismos y él mismo se va a encargar de medir la actividad eléctrica del corazón, de decirnos qué ritmos son defibrilables y cuáles no, y en cuáles pues tendríamos que alejarnos, y dado el caso de alejarnos, para poder que administrar la descarga, de esta manera continuar con ese masaje cardíaco de forma óptima, el cual debe ser con una presión de 5 centímetros a 7 centímetros, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si no quiero dar ventilaciones, puedo realizar entre 100 a 120 compresiones de forma directa, 5 ciclos, ya cada uno de 30 por 2. Vuelvo y me tomo entre 3 a 6 segundos para poder realizar una segunda revaloración del paciente, medir signos vitales, frecuencia cardíaca, pulso, y dado el caso de que el paciente pues no tenga una respuesta positiva, lo que vamos a hacer es nuevamente continuar con RCCP. El Doctor, pH y buenas TDS, noches. Doctor, no se ve la pantalla. ok, déjame, voy a chequear acá, Gracias. vale. Tú estás viendo donde dice principios de fibrilación, ¿sí? Sí, solo se ve eso, nada más. Luego está la pantalla negra, está. Solo se ve eso. Ok, por favor, ¿hay alguien más que podría confirmarme esta información? La Hola, pantalla hola. está oscura, profesor. ¿Está oscura? Listo, perfecto. Déjame ya chequeo. A ver qué fue lo que pasó. Voy a dejar de presentar. Espérame un momento. Ok. ¿Acá sí logras ver la pantalla? Sí, doctor, ahora sí se ve. Dale, perfecto. Muchas gracias. A veces son problemas del Zoom. Puede pasar. Bien. Continuamos. Habíamos dicho entonces que el pH, ¿ya?, y el TLS es un curso que va realmente dirigido para todo el personal prehospitalario certificado, médicos dedicados a toda la parte de atención de urgencias, personal de enfermería, estudiantes de medicina, entre otros. ¿Qué temáticas vamos a poder abordar más allá de realizar todas estas actividades centradas en soporte vital en trauma? También vamos a centrar gran parte del contenido de pH y TLS en distintas temáticas, como lo va a ser la evaluación de los escenarios, ¿no? La evaluación del paciente, el manejo de la vía aérea, tal cual como lo estábamos abordando anteriormente. El manejo de la vía aérea cambia dependiendo si es un trauma mayor a 1.5 metros de altura. La respiración, la ventilación y la oxigenación, ¿ya?, donde se tiene entonces que procurar siempre que la vía aérea esté totalmente despejada, y si por alguna circunstancia, ¿ya?, el paciente tiene una obstrucción puntual, pues no vamos a colocar nuestras manos dentro de la boca del paciente. En ese orden de ideas, evitando que algún reflejo, ¿ya?, pueda generar un trauma específico, ya, o una mordida dentro de nuestras falanges. Bien. En otro orden de ideas, dentro de los contenidos que vamos a abordar, la circulación, la hemorragia, el shock, la atención a pacientes con discapacidad y diferentes simulaciones clínicas.
Dentro del tipo de oxigenoterapia, ya que vamos a abordar con el paciente, entonces se va a realizar de la siguiente manera. ¿Listo? Tenemos flujo de oxígeno bajo. En este vamos a centrarlo en cánula nasal para atención hospitalaria y domiciliaria. Tenemos mascarilla facial con un flujo de oxígeno moderado para atención hospitalaria y domiciliaria. Se debe administrar entre 5 a 10 litros por minuto. Tenemos la máscara de oxígeno con depósito, también conocida como reservorio, un flujo de oxígeno ya mucho más alto. Ya son pacientes que tienen un nivel de saturación bastante comprometido, ya inferior a 80. Este se utiliza para atención hospitalaria y para toda la parte de APH. Este se va a administrar a 15 litros por minuto. Por otro lado, tenemos cánulas nasales de alto flujo, es flujo de oxígeno ya muy alto, y va a ser usado en insuficiencias respiratorias. Tenemos el CPAP, ya la forma especializada de ventilación con presión positiva. El CPAP va a ser usado en pacientes con apnea o para poder mantener las vías respiratorias abiertas, el cual sirvió de gran ayuda dentro de tiempos de pandemia. Tenemos ventiladores, ¿ya? Cuya forma invasiva de ventilación con presión positiva pues nos va a ayudar a ¿qué? A mantener una vía aérea segura, de tal manera que se haya tomado pues previamente una IOT o una intubación orotraqueal requerido cuando los pulmones van a estar severamente comprometidos. Este se utiliza dependiendo las necesidades de la vía respiratoria. Bien. Para pH y TLS, ¿qué es lo más primordial? Nos vamos entonces al socorrismo de forma inmediata y de forma directa. ¿Listo? Pero antes de abordar las actividades de socorrismo, pues también tenemos que manejar diferentes evaluaciones de escenarios, como poder tener en cuenta que el sitio donde vamos a desarrollar nuestras funciones pues sea un sitio óptimo y seguro. ¿Ya? Hay que valorar escenarios, tener un análisis crítico, ¿ya? Si el entorno donde vamos a desempeñarnos pues cuenta con con un peligro inminente, como por ejemplo una cable de alta tensión, que aunque no esté tocando de manera directa al paciente, pues hay cables de alta tensión que pueden dejar un diámetro de 4 por 4 metros, donde sin tener conexión directa, pues va a ser un lugar donde se va a concentrar la electricidad. Bien, por favor, aquellas personas que tienen el micrófono encendido, les agradecería si por favor lo apagamos. Muchas gracias. Bien, listo, perfecto. Y aquí le escribimos a la parte administrativa para que nos colabore con los micrófonos. Bien. Por otro lado, nos vamos entonces a la parte de poder avisar. Entonces vamos a poder comunicarnos con todo el personal asistencial, ¿ya? Con el cual trabajamos para hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Y para posteriormente, en el momento en el que se va a entregar el paciente, eh, pues nos encontremos con las mejores condiciones y se hayan efectuado cada uno de los procesos de manera efectiva, dándole una segunda oportunidad al paciente para que en esta institución hospitalaria de mayor complejidad, pues pueda brindársele los cuidados especializados que él necesita y que mejor que haber hecho el trabajo oportuno en el tiempo estimado y entregar al paciente con signos vitales. Dentro de esta evaluación primaria de signos vitales, entonces vamos a tener en cuenta que el poder valorar siempre la frecuencia cardíaca, la oximetría de pulso, la temperatura corporal, la presión arterial del paciente, entre otros. Partiendo de allí, decimos entonces que la frecuencia cardíaca en un adulto promedio debe estar entre 60 a 90 latidos por minuto, la cual va a representar pues esa cantidad de veces que late el corazón
Y vamos a conocerla también inclusive con el nombre de pulso, ya que es esa ligera sensación que se siente, ya como una pequeña alteración o sobresalto en el vaso, ¿ya? El cual nos está indicando que hay flujo de sangre a presión y que viene directamente pues desde el corazón. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces la oximetría de pulso. Partimos entonces que la oximetría del pulso se debe encontrar por encima del 95%. Esta se va a medir con un pulso oxímetro, el cual va a tener como fin poder indicarnos qué cantidad de oxígeno recibe el paciente, ¿ya? Y ese se puede medir con un pulso oxímetro que es digital e inclusive pues tiene la facilidad de poder transportarse, ¿ya? Sin ningún tipo de monitor, ¿ya? El cual va a complicar un poco más el desplazamiento. A partir de allí, pues vamos a tener entonces datos concretos, específicos, para poder abordar la ayuda que necesita el paciente en cuanto a oxigenación, ya tal cual como lo logramos dar a conocer ya anteriormente, dentro del uso de cánula nasal, mascarilla, máscara con reservorio, Venturi, CPAP e inclusive hasta un ventilador mecánico, dado el caso y pues dadas las necesidades del mismo. Bien. Por otro lado, tenemos entonces la medición de la temperatura corporal. Tener en cuenta entonces que un adulto promedio tiene una temperatura entre 36 a 37 grados centígrados. Cuando el paciente se atiende en PH-TLS, en trauma, a veces nosotros cometemos un error garrafal que suele ser más común de lo que pensamos. Y es lo siguiente. El hecho de abordar ya las vestiduras del paciente y hacer una exploración cefalocaudal, donde vamos a exponer la piel del paciente y vamos a dañar las vestiduras. Muchas veces las dejamos en la parte posterior del paciente llenas de sangre, de líquidos y de agua. Y no notamos que aunque tengamos la zona expuesta, se haya trabajado en control de hemorragias, tengamos el abordaje de el uso de férulas, el uso de vendas de manera óptima, pues estamos desconociendo también la hipotermia. Es que la hipotermia complica mucho que el paciente pueda comenzar a progresar, ¿ya? Y pueda salir de ese estado tan complejo y tan nefasto en el cual se encuentra. Entonces, es una invitación a que en el momento en el que estemos abordando el paciente, lo estemos estabilizando, pues se retire toda la ropa por completo y coloquemos una manta térmica, ya una manta de estas tácticas que usamos dentro del entorno de trauma. ¿Para qué? Para ayudar a ganar temperatura al paciente y que de esta manera pues pueda salir más fácil ya de su estado y de su compromiso hemodinámico. Por otro lado tenemos entonces la presión arterial. Vamos a medirla concretamente con el tensiómetro. Y finalmente entonces tenemos la frecuencia respiratoria, la cual debe ser entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Bien. Importante tener en cuenta que estas siglas de pH, TLS, ¿ya? Que concretamente ¿ya? Pues sería el buscar promover un mejoramiento de la calidad de los cuidados de trauma en el área prehospitalaria, disminuyendo la mortalidad. Hay que tener entonces presente ya que los cuidados en trauma prehospitalario van a ser un hincapié grande, fundamental en el tratamiento de todos estos eventos multisistémicos, con una respuesta y una necesidad específica de esa situación puntual. Bueno, por otro lado, y no menos importante, entonces vamos a partir y vamos a seguir haciendo hincapié que hay unos abordajes que podemos hacer inclusive antes de, como por ejemplo, si es un paciente que está sufriendo un atragantamiento, ¿ya? Se pueden realizar maniobras como la maniobra de Heimlich,
¿ya? La cual se va a utilizar en obstrucciones completas o obstrucciones incompletas, donde vamos a buscar esa forma de desobstruirla a través de esa presión directa, ¿ya? Que se va a realizar en el estómago, y de esta manera pues buscar que el paciente no caiga en un estado de inconsciencia, ¿ya? Donde después va a ser muy complicado poder sacarlo adelante, ya que tendríamos que comenzar a realizar RCCP o masaje cardíaco, y pues va a ser mucho más complejo poder cumplir de manera satisfactoria, ya que el objetivo que es entregar al paciente con óptimos signos vitales y en un mejor estado. Partiendo de allí, entonces los primeros auxilios juegan un papel elemental dentro de este abordaje en trauma. Sus cuidados inmediatos, sus cuidados que se van a prestar dentro del suceso antes de ser atendidos de manera especializada en un centro de salud, nos van a ayudar a que el paciente pueda tener una mejor rehabilitación y a que el paciente llegue con mejores signos vitales, donde este tipo de emergencias se deben abordar por personal altamente calificado y que mínimamente pues cuente con un kit básico, dentro del cual cabe la pena resaltar una tabla espinal con almohadillas, tener en cuenta también el uso de arañas, de mochilas de equipamientos, el uso de collarines cervicales, de bolsas de ventilación mecánica, de oxígeno y chalecos reflectores. El collarín cervical, ¿con qué objetivo se va a usar? Con el objetivo de evitar la mayor cantidad de movimientos secundarios. ¿Listo? Si no contamos con un collarín cervical, o resulta que en la unidad donde trabajamos, pues únicamente nos aportan dos y estamos atendiendo un accidente múltiple, pues vamos a poder también buscar la manera de improvisarlos. Los podemos improvisar a través de qué? A través de diferentes objetos, como férulas, como gorras, materiales que puedan ser maleables, y el cual se pueda entonces dar una fijación, sean con unas vendas, de tal manera no que se obstruya la vía aérea, pero sí que nos genere una firmeza interesante dentro de evitar estos movimientos secundarios. Vamos a poder abordar el paciente dándole esos primeros auxilios en diferentes situaciones, como pueden ser que accidentes, quemaduras, intoxicaciones, incendios, heridas, ya sean heridas por arma blanca, ya sean heridas por proyectil de arma de fuego, ya sean heridas por objetos contundentes o punzocortantes, el abordaje de hemorragias, accidentes con electricidad o atragantamientos, tal cual como ya lo llevamos a colación anteriormente. ¿Qué pasa entonces vamos a hablar concretamente de las hemorragias? Oye, resulta, ¿ya? Que en las hemorragias a nosotros siempre nos han explicado que tenemos vasos, que tenemos arterias, ¿sí o no? Diferencia puntual entre el uno y el otro. El vaso se va a encargar de llevar esa sangre, llamémosla entre comillas sucia, sangre de un rojo oscuro, vino tinto, el cual tiene una presión mínima en comparación con la sangre arterial. ¿Qué pasa con la sangre arterial? Resulta que esta tiene unas características distintas, como que, como por ejemplo, ser de un color rojo brillante, como por ejemplo, ser sangre que va rica en oxígeno y es sangre que viene inyectada directamente desde el corazón. En ese orden de ideas, ¿qué podríamos hablar? Una hemorragia que se controle en un tiempo mayor a 3 minutos
Es una hemorragia que no se realizó, ¿ya?, el abordaje en el tiempo estimado, y es un abordaje, ¿ya?, de un paciente el cual superó un desgaste, ¿ya?, de 1.5 litros, causando con este pues un shock hipovolémico. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Resulta que en el momento en el que el cuerpo pierde esa cantidad importante de sangre, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio se van a ir en descenso, ¿ya? Y después para sacar el paciente adelante va a ser más complejo. Es por ello, ya que en estas valoraciones iniciales, pues siempre vamos a apostarle a que inicialmente un control de hemorragias. ¿Por qué? Porque en el evento de trauma nosotros no contamos con bolsas sanguíneas, no contamos con bolsas de transfusión, con unidades de transfusión. Por ello, pues cualquier cantidad de líquido sanguíneo que se pierda va a causar una pérdida importante. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Entonces, más allá de este shock hipovolémico, de comprometer el corazón, de comprometer el sistema respiratorio, también va a comprometer de manera neurológica al paciente, ya que es un paciente que va a caer en un estado de inconsciencia. Bien. Por otro lado, vamos a ir entonces a esa reposición puntual de líquidos, y es la siguiente. Resulta que para poder reponer líquidos, generalmente a nosotros siempre nos enseñan que tenemos lactato de Ringer, o también conocido como Hartmann, solución salina, tenemos también glucosa, tenemos agua estéril, pero cada uno pues tiene componentes muy propios, ya y muy específicos de su entorno. Por ejemplo, la solución salina siempre vamos a utilizarla ¿para qué? Para poder administrar medicamentos, para poder diluir medicamentos. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos el lactato de Ringer, ¿ya?, el cual sí vamos a realizarlo, vamos a utilizarlo para reponer líquidos, pero no quiero que me malinterpreten en ese orden de ideas. No significa que sea solución salina, ¿listo? No significa que sea sangre, pero dentro de las opciones que teníamos, pues es la que va a tener mayores componentes cristaloides, que nos van a ayudar a suplementar, ¿ya?, en ese orden de ideas, pues esa cantidad de volumen sanguíneo que se perdió en el momento. ¿De qué manera vamos a abordarlo? Entonces podemos administrar entre 2 a 3 bolsas de 500 mililitros de manera directa, es decir, en bolo, de forma agresiva, de tal manera que se realice en una vena que sea permeable, en una vena braquial, ¿ya?, que nos pueda dar a conocer y nos pueda servir de gran ayuda para la reposición de líquidos, y posteriormente lo hacemos un mantenimiento de 100 cc por hora, ¿ya?, que la idea sería entregar el paciente en un tiempo mínimo de 5 horas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda ser abordado de manera gratificante. Bien. Por otro lado, y no menos importante, entonces, cabe destacar que nosotros como primeros respondientes dentro del área, debemos de contar con esa participación inmediata al lesionado. Debemos de ser esas personas encargadas de realizar una evaluación y una valoración inicial que sea eficiente, comenzando por un examen cefalocaudal y activando, si no estamos en el momento, ya con los equipos y con los insumos requeridos, pues vamos a contactarnos de manera directa con seguridad pública o con otro tipo de ambulancias, ¿ya?, medicalizadas en ese orden de ideas, que puedan cumplir con los parámetros necesarios. Bien. ¿Qué obligaciones se tienen que tener en cuenta? Entonces, nosotros como personal salud, en la parte de trauma prehospitalario,
Nunca tenemos que dejar el paciente solo, ¿ya? El paciente sí o sí, ¿ya? Debe estar en nuestra compañía directa de tiempo completo, ¿ya? Si nosotros no contamos con los insumos que necesite el paciente, mínimamente se le tiene que realizar el acompañamiento y buscar la forma de poder agilizar ese desempeño, ¿ya? Y esa necesidad que tiene el paciente. Se tiene que actuar de manera serena, de manera tranquila y con pleno conocimiento. Tenemos que actuar de tal manera que no se vaya a poner en peligro nuestra vida también. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, juega un papel trascendental el hecho de poder abordar la situación con qué, con calma, con análisis, con crítica, ¿ya? Y saber que pues ante este tipo de eventos, aunque suene un poco egoísta de nuestra parte, pues hay que cuidar primero nuestro entorno personal, ¿ya? Y posteriormente velar por el cuidado de los demás. Retirar a aquellos curiosos que no nos ayuden, ¿ya? Pero pues más estrictamente esto se va a encargar el personal de seguridad pública, de colocar esos anillos que van a limitar el paso de aquellas personas que no nos ayudan, sino que realmente complican el tema del transporte y el desplazamiento. Proporcionar seguridad y confianza al lesionado, entonces más allá de ese aporte específico que vamos a dar al paciente de manera directa, como lo va a hacer una canalización, como lo va a hacer un control de hemorragias, estabilización de una herida, de una fractura, ¿ya? Tratamiento de una quemadura o una lesión en la piel. Es también poder brindarle ese apoyo emocional que necesita el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera ellos mismos creen que pueden salir adelante por sí mismos. Entonces, es allí donde el personal en salud tiene que trabajar de manera conjunta en realizar un acompañamiento íntegro, un acompañamiento general, ¿ya? Donde se pueda brindar confianza al paciente, ¿ya? Y donde se busque que este tipo de eventos solamente queden como eso, como un chascarrillo, ¿ya? Como un suceso que ocurrió en alguna circunstancia de la vida, pero que se pudo salir satisfactoriamente del evento. Esto gracias a que a tener un equipo altamente especializado, altamente entrenado en el campo de atención prehospitalaria y de soporte vital en este tipo de espacios un poco fuera de lo comunes, ¿no? No moverlo sin antes evaluar las lesiones. Entonces, este tipo de capacitaciones, ya de forma general, vamos a abordarlas con el sentido de que se tenga entonces mínimamente unas bases para el abordaje del paciente. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso, ya, que realizar movimientos sin tener bases de anatomía, sin saber qué es lo que estamos realizando. Porque aunque se tengan las mejores intenciones, puede que en algún momento ya logremos una lesión mucho peor, ya, en la cual estamos abordando. Bien. Por otro lado, entonces tenemos la curación de heridas. Ya dentro de la curación de heridas vamos a llevar a cabo todo lo que son eventos de stop bleeding, ya, de control de hemorragias, teniendo en cuenta que todo lo que son extremidades inferiores y superiores, ya, pues vamos a trabajarlas con ayuda de qué, con ayuda de torniquetes. ¿Listo? Por otro lado, no menos importante, entonces todo lo que sean traumatismos o heridas abiertas a nivel de cavidad torácica, de cavidad abdominal, de cavidad pélvica. En este lugar, pues un torniquete no sería la solución que buscamos en el momento. ¿Ya? En ese orden de ideas tendremos entonces que realizar un empaquetamiento de heridas. Entendido como que, literalmente, vamos a llenar la herida, vamos a llenar el sitio, ¿ya? De gasas estériles, vamos a llenarlo de torundas, bueno, de torundas no, porque las torundas es complejo el hecho de poder sacarlas después. Vamos a llenarlas de compresas, ya que las compresas sean una franja luminosa, que posteriormente, si tal vez se queda dentro del cuerpo, en el momento de tomar una radiografía, una ayuda diagnóstica, posteriormente vamos a poder evidenciarla y se va a poder quitar para que no haya ningún tipo de infección o foco que pueda generar algún
suceso mucho más complejo más adelante. Todas las heridas las tratamos inicialmente con presión directa, posteriormente, si esa hemorragia no cesa en 2 o 3 minutos, entonces posteriormente vamos a acompañarlas con ¿qué? Ya con un segundo torniquete, ya con una segunda capa de vendaje, ¿ya? El cual pues no se tiene que realizar como torniquete concretamente porque lo que buscamos es realizar una presión más no buscar un torniquete, ¿listo? Sí, pero si vemos que ya realmente es una amputación o hay una afectación directa de la arteria, nos vamos concretamente con el uso de un torniquete sin dar tantos preámbulos, ¿listo? Esto cuando vamos a hablar específicamente de control de sangrados. Por otro lado tenemos las fracturas, los esguinces, ¿ya? Vamos a tener entonces presente que el hecho de poder abordar una fractura y un esguince, ¿ya? Si se puede entonces reducir en el momento, genial, ¿ya? Porque va a ser mucho más fácil el tema de la inmovilización, ¿listo? Entonces, aunque sea algo traumático, si se puede, si el paciente gusta y nos colabora, pues podemos realizar la reducción para que posteriormente la inmovilización sea mucho más fructífera y el dolor en el paciente también minimice, ¿no? Hay que explicarle cualquier tipo de procedimiento invasivo en el momento, eso que con el objetivo de que el paciente pues tenga una participación y un conocimiento de cada una de las maniobras tanto invasivas como no invasivas que vamos a realizar con él. Y el tema de la inmovilización en fracturas y en esguinces siempre se va a realizar una articulación por encima y una articulación por debajo. Es decir, que si tenemos una fractura concreta en el antebrazo, vamos a realizar la férula desde la muñeca hasta el codo, con el objetivo de ¿qué? De limitar la mayor cantidad de movimientos secundarios que puedan generar algún trauma articular o en tejidos blandos. Por otro lado, para poder abordar esos eventos donde hay quemaduras, entonces vamos a buscar la manera de poder valorarla dependiendo del grado de compromiso. Entonces tenemos quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿ya? En ese orden de ideas, las quemaduras de tercer grado, aunque se vean mucho más complejas ya por el tema de que afectaron músculo y tejido nervioso, literalmente lo quemaron, pues el paciente no siente. Entonces, es un paciente que nos va a permitir realizar movilidad con facilidad, ¿ya? Y poder buscar la manera de protegerlo para minimizar y prevenir focos de infección. En cuanto a quemaduras de primero y de segundo grado, entonces no vamos a dañar esas pápulas, esas ligeras bolsas de agua que se realizan en las primeras capas de la piel, ya que en el momento en el que lo realizamos, pues lo que hacemos es dejar el tejido expuesto, ya para que posteriormente en estas ampollas se forme un foco de infección importante. Bueno, a continuación les voy a compartir un video de aproximadamente 7 minutos donde vamos a abordar ¿ya? El trauma desde un canal prehospitalario. ¿Ya? Es un video bastante didáctico y dinámico que nos va a ayudar a complementar la información del día de hoy. Permítanme un momento, ya les comparto el video. March o revisión rápida de trauma. Son sistemáticas que ayudan a evaluar al paciente politraumatizado. Hoy en Prehospital TV te lo contamos. No te muevas, que comenzamos.
Uno de los principales objetivos del manejo del trauma es identificar lo antes posible lesiones que amenacen en breve espacio de tiempo la vida de nuestro paciente. Para eso se hace necesario una valoración protocolizada, ordenada y sencilla. Hemos revisado para vosotros las principales guías de trauma actualizadas como ITLS, PHTLS, TFC o ATLS. Vamos a empezar por la S de seguridad, en lo que vamos a ver 5 aspectos fundamentales: los peligros que hay en la escena, llevar un equipo de protección individual adecuado, cuántos heridos hay en la escena, si necesitamos recursos adicionales y los mecanismos de lesión. Comenzamos la asistencia o valoración al paciente con la X, que es el control de hemorragia. Un paciente se puede desangrar en aproximadamente 5 minutos. Sin sangre no hay vida y no podemos comprimir un corazón vacío. Así que el control de sangrado se establece como el primer punto a evaluar. Dentro del control de sangrado vamos a contemplar la presión directa con gasas, vendajes o el uso de agentes hemostáticos, el empaquetamiento en zonas de no torniquete, parches sellados en tórax y en abdomen y torniquetes homologados en piernas y brazos. Comenzamos con la A, manejo de la vía aérea y control cervical. Haremos una apertura básica de la vía aérea con la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular si no está contraindicado. Para profesionales vamos a usar cánulas, ya sea de Guedel, de Berman o nasofaringia. Si estuviera indicado un manejo de la vía aérea avanzado, pues lo haremos con intubación endotraqueal, dispositivo supraglótico o una ventilación con ambú, oxígeno, filtro, y no olvidéis siempre mantener una saturación mayor o igual al 94%. En cuanto al control cervical, se debe mantener todo el tiempo en la escena hasta que sea reemplazado por la dama de Elche. Lo podéis hacer o con las manos o con las rodillas. Nosotros preferimos las rodillas porque así las manos las tenéis libres para poder seguir haciendo técnicas asistenciales a nuestro paciente. Vamos con la B, valoración de la ventilación. Buscaremos signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea, fracturas faciales de mandíbula, de tráquea o de laringe, así como ingurgitación yugular o desviación del árbol traqueal. Debemos disponer el tórax del paciente buscando neumotórax a tensión o abierto, hemotórax masivo, tórax inestable o boles costal. Observaremos mediante palpación, auscultación y percusión la simetría, el patrón respiratorio, dolor, inestabilidad o crepitación. Vamos con la C de circulación. Si se hizo un control de sangrado en la X, vamos a reevaluar esas medidas. Si hay vendajes o compresas empapadas en sangre, eso significa que el control de sangrado no está funcionando. Así que no tiene sentido poner una gasa encima de otra o un vendaje encima de otro, como se nos ha dicho siempre. La evidencia dice que si la gasa o el vendaje está empapado en sangre, significa que no funciona. Por lo tanto, vamos a retirar esa gasa y ese vendaje, vamos a buscar el punto de sangrado y vamos a presionar directamente en el foco, en el origen de ese sangrado, y lo controlaremos muchísimo mejor. Otro de los mitos que derriba la evidencia es que ya nos está recomendando elevar el miembro afectado en un control de hemorragia. Continuando con la circulación, buscaremos signos y síntomas de shock. Signos cutáneos como coloración de la piel, temperatura, sudoración o relleno capilar. Los pulsos serán radial, el femoral o el carotidio, y buscaremos amplitud, ritmo o frecuencia. Y tonos cardíacos en equipos de soporte vital avanzado. En la valoración del trauma grave no podemos olvidar el abdomen y la pelvis. La exploración del abdomen se basa en la búsqueda de contusiones, heridas penetrantes y en una palpación somera en 4 cuadrantes para buscar dolor, defensa o distensión abdominal. En cuanto a la pelvis, solo se palpa una vez, ejerciendo una ligera presión sobre la sínfisis púbica y hacia adentro sobre ambas crestas ilíacas, en búsqueda de dolor, inestabilidad y crepitación. Si estuviese indicado, usaríamos el cinturón pélvico. Las recomendaciones del shock son canalizar una vía venosa periférica o un acceso intraóseo, y siempre es buena opción tener una segunda vía como alternativa. Son pacientes de cargar y llevar,
Por lo tanto, no vamos a perder tiempo en la escena cuando el tratamiento definitivo es en un quirófano. En cuanto a las infusiones, tenemos varias opciones y según las últimas actualizaciones nos hablan de sangre, de cristaloides, incluso de suero fisiológico, siempre en el contexto de una hipotensión permisiva. Como sabéis, las guías sí que contemplan el uso de ácido tranexámico en las 3 primeras horas tras la lesión. Haremos una dosis de carga de 1 gramo en 100 de suero fisiológico a pasar en 10 minutos, seguido de una infusión de 1 gramo durante 8 horas. En el contexto del shock mantendremos una hipotensión permisiva con valores de presión arterial sistólica de entre 80 y 90. Lo vamos a saber porque vamos a tener el pulso radial presente. Evitaremos el uso de suero fisiológico a chorro para mantener una mínima estabilidad hemodinámica sin aumentar la pérdida de sangre. D. Valoración neurológica. En la escena se recomienda la escala neurológica básica AVDI, un examen pupilar y una glucemia capilar en todos los pacientes con alteración del estado mental para determinar la función cerebral y el nivel de conciencia. Recordaros que en nuestro canal tenéis un tutorial sobre la escala de Glasgow y también sobre la hipotensión permisiva. Para terminar, vamos con la E, exposición del paciente y prevención de la hipotermia. Debemos de hacer una exposición del paciente para revisar zonas no visibles y así evitaremos que se nos pase alguna lesión. No olvidéis de revisar también la espalda. Debemos de mantener la intimidad de nuestro paciente y también prevenir el enfriamiento siempre con sábanas o mantas térmicas. Durante el traslado del paciente deberemos hacer una evaluación secundaria, una reevaluación cada 5 minutos, ya que el trauma grave es un proceso dinámico y puede cambiar en cualquier momento. Aprovechar para hacer el sample, viendo síntomas, alergias, medicación, antecedentes personales, última comida y eventos previos al incidente. Hasta aquí este tutorial, espero que os haya... Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Muchas gracias por su confianza en el Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF. Recordarles que posteriormente este material va a ser enviado desde la parte administrativa, donde ustedes realizaron conexión directa con cada uno de nuestros asesores, así como el respectivo certificado y el material de apoyo. Preguntas, dudas, inquietudes. Ok, bueno, sin más que agregar, les deseo una excelente noche, les envío un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia, no sin antes desearles buen viento y buena mar. Feliz noche para todos.